Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea en sus corazones. Muy bienvenidos a su programa Avanzada Cristiana, el cual tratamos temas a la luz de la palabra, temas de interés, inquietudes y muchas cosas que a veces preguntas que tenemos y no las callamos, ya sea por temor o porque lamentablemente no existe nadie que no las responda realmente a la luz de la palabra como uno espera. Hoy tocamos un tema de interés que es acerca de la oración. Muchos hemos escuchado acerca de la oración, pero la oración tiene muchas interrogantes, como ¿qué es la oración? Dios me escucha cuando ora, ¿por qué pido? Y muchas cosas y no se me responde. Todas estas cosas serán tratadas en el día de hoy y en compañía de nuestras preciosas y queridas hermanas en Cristo. Aquí tenemos a Claudia Lisbeth Mansueta Borges, ministra del Señor, una mujer que ha dado buen testimonio de perseverancia en Cristo. Y tenemos también en compañía aquí a Crisbeli Jiménez. Crisbeli Jiménez, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios bendiga, Dios te guarde. Estamos bien por la gracia de Dios, fortalecido en Cristo. Amén, amén, amén. Y usted, siervo del Altísimo, Claudia, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias a la misericordia de Dios, perseverando y que Él nos siga ayudando cada día más a alcanzar la meta. Amén, amén, Gloria amén. a Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar porque este tema es de sumo interés. ¿Qué es la oración según su experiencia, según lo que ustedes han estudiado conforme a la Escritura? Comienzo con usted, hermana Claudia. ¿Qué es la oración? Antes de comenzar a darte un detalle de qué es la oración, me gustaría leer una cita bíblica Amén. que está en Filipenses 4:6. Por ser palabra de Dios, será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cita de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Amén, gloria a Jesús. Amén. La oración es la forma en cual nosotros nos comunicamos con Dios. Realmente muchas personas entienden que la oración es algo difícil de conseguir, que es algo difícil de alcanzar, cuando no es así. Cuando nuestro Señor Jesús en Mateo, en el libro de Mateo 6 en adelante, pues nos enseña la oración modelo, Amén. que es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y así sucesivamente. De ahí podemos partir cómo orar de una manera efectiva, de una manera correcta. Amén. Amén, amén. Gloria a Jesús. La oración también se podría decir que es como un modelo para tú comunicarte con Dios, como estaba diciendo la hermana Claudia, pero también para que Dios te responda, o sea, sean contestadas todas tus peticiones, si es conforme a la voluntad de Dios y lo que quiere en ese momento para tu vida. Me llama mucho la atención eso que acaba de decir, si es conforme a la voluntad de Dios. Así es. O sea, que hay oraciones que no son conforme a la voluntad de Dios. No que no son conforme a la voluntad de Dios, sino que no es el momento para Dios entregarte eso a ti. Interesante, interesante. Entonces, me gustaría preguntarle también, o sea, ¿Dios siempre escucha nuestra oración? Dios siempre escucha. Mis hermanos, Dios siempre escucha. Dios siempre incluso te habla, pero tú no escuchas lo que Él te está diciendo. Así ¿Por qué? Porque no estás conectado al propósito de Dios, no estás en la visión que Dios quiere para tu vida. Pero Dios siempre escucha. Simplemente que Dios no te responde en el momento que tú quieras, sino en el momento que Él entienda. Amén, amén. ¿Y usted, hermana Claudia? ¿Dios siempre escucha? Dios siempre la oración? escucha la oración. Pero sucede algo, mi hermano, que llevamos un ritmo de vida tan desesperado, tan rápido, que tampoco nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Creemos que orar es un trueque, cuando no es así. Sí, Orar es comunicarte con tu Creador, con el Así Dios es. que te dio la vida, con el que te puede facilitar todas las peticiones que tú tengas delante de Él. Pero hay que ir delante de Él. El Señor Jesús oraba y Él nos enseñó que cuando Él oraba, Él se apartaba. Él mismo dice: entra a tu cuarto, cierra la puerta. Amén. Así es. Y Amén. tú vas allí en intimidad a decirle a tu Padre todo lo que tú quieres decirle, de todo lo que tú tienes necesidad. No es necesariamente tú ir como una carreta. Hablar con Dios es como hablar con un amigo, con tu Padre. Así es. Acercarte a Él, decirle tus dudas, decirle tus miedos, pedirle cosas conforme a la voluntad de Él, porque tenemos que entender esa parte. Muchas veces pedimos cosas
que no nos conviene y Él simplemente no nos la va a dar, no nos la va a otorgar en ese momento. ¿Por qué? Porque no es su voluntad. Ahora tenemos que pedir siempre, teniendo en cuenta y en consideración que el Señor va a obrar conforme a su soberanía. Él nos va a dar lo que realmente nos conviene. Amén, amén. Varón, Señor. ¿usted sabía que las personas tienen un concepto raro de la oración? A ver, explícame, me llama la atención. Le voy a desatar eso aquí. Adelante, te Me voy a escucho. meter en un problema, pero voy a desatar. No hay problema, me encantan los problemas. Las personas tienen un concepto muy distorsionado de la realidad de la oración. ¿Usted sabe por qué? Porque, a ver, Porque las personas entienden que la oración es algo robótico. Todos los días tengo que pedir lo mismo para que me sea concedido y no es así. Es como está diciendo la hermana Claudia, la oración es un medio de comunicación, es tu amigo. Tú no puedes orarle a Dios simplemente también pidiendo para ti. ¿Ustedes sabían que Dios escucha más cuando tú pides para el prójimo? Jesús dio un sermón, ¿verdad? En el monte y dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. O sea, que eso Amén. que tú dices, excelente, está totalmente en la Biblia. Ahora, yo pregunto, ¿cómo orar correctamente? Porque eso que tú acabas de decir, está bien, mucha gente ora, pero ¿cómo yo me daría cuenta de que estoy orando correctamente? De que la manera en cómo estoy orando es la manera en que realmente Dios escucha o contesta mi oración. Según tu experiencia puede ser. También. Según mi experiencia. Claro. No existe una manera de que correcta, pero o sea, la manera en la cual usted ora no es que está incorrecta. Simplemente quizás no está conforme al diseño de Dios. Wow. O está pidiendo mal. Está pidiendo mal. Wow. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si yo voy y me postro a orar a Dios y le pido, Señor, dame carro, cosas vanidosas. Tú estás pidiendo mal. Porque tú no sabes si Dios, tú tienes que decirle a Dios en medio de la oración, yo quiero que tú me permitas obtener esto, pero ¿es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú tienes dispuesto para mi vida en este momento? O sea, y Dios también te va enseñando a cómo orar. Él te va corrigiendo, Él te va perfeccionando, porque Dios habla contigo en medio de la oración. Y si algo que tú estás haciendo mal, o te lo corrige la persona, tu pastora o tu pastor, o si no, el Espíritu Santo va tratando contigo y te hace entender en tu espíritu que lo que estás haciendo está mal y te guía en la manera correcta en la cual debes de orar. Excelente, me encantó, de verdad que sí, me encantó esa explicación. Y usted, hermana Claudia, tiene algo que decirnos referente a eso, o sea, cómo orar correctamente, o sea, hay un esquema, hay un patrón, hay una fórmula para que Dios siempre escuche nuestra oración. Mire, mi Hay hermano, un librito, una reglita. no hay libritos, no hay reglas mágicas, ni nada estructurado. Lo único que te va a llevar a alcanzar a ti una intimidad en cuanto a la oración, una relación con Dios, una buena comunicación, mejor dicho, es ir ante Dios tal cual tú eres, sin palabrerías, sin poner a Dios mucho más alto y sublime de lo que Él es, porque ya Él es alto y es sublime. Amén. Así es. Cuando tú vas delante de Dios con un corazón constricto y humillado, como nos enseñó David, porque para eso están los salmos. La Biblia es el libro por excelencia. Nos enseña todo lo que tenemos que aprender, siempre y cuando vayamos a ella. Amén. Sí, así Amén. es. Los salmos nos enseñan cómo ir con un corazón, cómo dirigir una oración conforme a la voluntad de Dios. Amén. Así No es. tengo que ir a decirle, Señor, porque tú eres alto y sublime, yo quiero que tú me des una casa. El Señor dice en sus palabras que Él sabe de lo que tenemos necesidad. Amén. 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 Es ir, Padre, como mi Padre, que Él es, porque yo tengo que reconocer la paternidad de Dios, que Él es mi Padre. Yo no voy a ir ante un desconocido. Yo voy a ir donde el ser que me creó, que me conoce. Y voy a ir allí, a mi rincón de oración, a donde yo acostumbro a reunirme con mi Padre, a decirle a Él las cosas que me molestan, de lo que tengo necesidad, cuando voy a pedir por un problema, cuando voy a pedir por salud para un hermano, para un familiar.
O sea, el Señor, lo que más le agrada de nosotros, ante todo, es la sinceridad. Amén. Él conoce todo, Él es conocedor de todo. Porque antes de que nosotros vayamos a decirle una palabra, ya Él la conoce, mi hermano. Sí es. Mira, la escritura dice precisamente en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos acerca de Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. O sea que Amén. realmente la palabra así lo manifiesta, de que Dios siempre escucha nuestra oración, no hay una fórmula exacta, más bien acercarse a Dios con corazón, como tú dijiste, contrito y humillado, al cual Dios precisamente, dice la Escritura, no desprecia. Ahora, me gustaría preguntarle, ¿qué experiencia ustedes han tenido por medio de la oración? Ay, ay. Nos fuimos profundo ahí. Claro, wow. claro, güey. Te fuiste de un nivel muy profundo, porque yo Nos fuimos esto profundo. puede ocasionar un poquito de, ¿verdad? Porque yo tuve una oración contestada y yo no me había reconciliado con el Señor. Ahí muchos van a entender que Dios sí escucha. Sí es. O sea, Dios no solamente escucha a los cristianos, también Dios escucha a los que no son cristianos. Amén. Así es. Amén. Te voy a hacer este breve testimonio. Días antes, yo le dije al Señor, sentada en los escalones de mi casa, Señor, ¿qué yo hago en el mundo? Yo no me había reconciliado. Si yo no tomo, yo no bebo, yo no llevo la vida que llevan muchos. Y le dije, verdaderamente, yo no estoy reconciliado, no he vuelto a la iglesia, pero tú me tienes soga corta. Le dije así, hablando con él, ¿verdad? Días después se orquestó un atraco para mi esposo. Wow. Y esa noche yo sentí cómo abrieron la puerta, cómo mi esposo entró a mi casa, fue a la nevera, abrió la nevera, fue al baño, todo, hizo todo como que él estaba ahí. Y por último se paró la puerta de mi habitación. Gloria a Jesús. Wow. Cuando yo sentí esa presencia ahí, que no era él, pero yo sentí que era él. Pero él no estaba en físico, él estaba taxiando en Villamella. Wow. Oye la distancia, yo estaba en Villa Duarte y él estaba en Villamella taxiando. Yo me tiré de rodillas y alcé la mano al cielo y le dije, Señor, por favor, mi hija está muy pequeña para quedar huérfana y yo para quedar viuda, tú conoces nuestra situación. Por favor, si es tu voluntad, permite que pase algo y que él no venga. Y para la gloria de Dios puedo testificar que esos atracadores que eran para quitarle la guagua que él tenía en ese momento, se quedaron los tres. Yo no tenía celular. Mira la comunicación con Dios tan efectiva que yo no podía comunicarme con mi esposo. La vecina que estaba al frente me estaba haciendo señas de quiénes estaban ahí, pero ella no me podía llamar. Tampoco yo le podía dar el número porque se iban a dar cuenta. Era contra mí que ellos iban a venir a tirarme tiro, a lo mejor, porque ya eran las 2 de la mañana, Bastante. 3 de la mañana, ya no había nadie en la calle. Ella se quedó a la expectativa mirando por allá desde su ventana y yo desde la mía, pero ellos estaban ahí atrás de la guagua, esperándolo a él, porque él se parqueaba ahí adelante. O sea, eso era una emboscada segura. Y me cuenta mi esposo, al otro día, él no regresó a la casa. Él me cuenta que él le dio un dolor de estómago por allá. Y él fue donde su abuela y de ahí cruzó, vio la calle de su mamá tan bonita que él cruzó la calle y él dice que el carro, el guía se le dobló para la calle, alabado sea el Señor, donde vive mi suegra. Wow. Y él me testifica, él no pudo regresar esa noche. Él no regresó a mi casa. Al otro día a las 3 de la tarde el Señor le permitió volver. Y cuando él estaba en el carro, cuando él no sabía ni por dónde venía yo, el Señor me hace sentir, ahí viene. Y yo corrí a la puerta y me paré en la puerta. Efectivamente, ya él estaba parqueado dentro del carro. Y cuando él me dice, tengo algo que decirte, yo le dije, complétame este testimonio, porque ya yo sé la primera parte, ahora me interesa saber la Amén. segunda. Amén. Amén. Para que ustedes vean que en un momento, cuando tú tienes un corazón, te humillas delante de Así Dios. es. Dios responde. Y esa era su voluntad, agradable y perfecta en ese momento. No fue porque Él quiso a mí complacerme, porque ¿quién soy yo para que Él me complazca? Así es. Sino que Él escuchó un clamor. Él vio que todo estaba alineado conforme a su voluntad, un corazón contrito y humillado, que dice la palabra que Él no lo va a desechar jamás. O sea, Amén. pero vamos a abrir paréntesis porque me interesa eso. Tú sabes que yo he escuchado a muchas personas, incluso teólogos, personas de renombre, que dicen que Dios no escucha al inconverso. ¿Qué tú opinas de eso? O sea, Dios no escucha la oración del impío. Yo no estoy de acuerdo.
Está bien que el impío, antes de pasar a ser hijo, cuando acepta al Señor, claro está, pasa a ser, es criatura, porque son creación de Dios. Claro. Pero yo he visto personas sin conversa tener dolores de muela y dolores de cabeza terribles y claman a Dios y Dios los sana. Entonces, ¿quién lo hizo? Mucha gente puede decir que no fue Dios. Oh, entonces el conocedor del cuerpo, él no dice la palabra que él tiene, que su misericordia se extiende más allá. Para mí no hay una forma de que nadie me diga de que Dios no tiene bondad y que Dios no es misericordioso, porque entonces de no ser así, estarían poniendo la misericordia de Dios en tela de juicio. Totalmente de acuerdo. De hecho, eso que tú dices me recuerda a un versículo que dice la Escritura, de que Dios hace salir su sol para justos e injustos. Dios hace llover para buenos y malos. O sea, Dios no hace entonces acepción de personas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de que Dios sí escucharía a un hijo y a un inconverso no? O sea, digo, la diferencia porque mucha gente dice eso, de que Dios no escucha al inconverso. Varón, es que Dios sí escucha al inconverso. Lo que pasa es que el inconverso no está como conectado con Dios ni a la atmósfera de Dios para escuchar a Dios. No está alineado con Dios. Exactamente, ni para entender cómo se mueve el mundo espiritual. Dice la palabra que el que comete, o sea, el que sabe lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es. Eso es totalmente cierto. Entonces, me gustaría tomar nuevamente contigo la pregunta que le había hecho a Claudia. ¿Qué experiencia tú has tenido por medio de la oración? Realmente he tenido varias experiencias. Me gustaría escuchar por lo menos dos. E incluso experiencias cercanas, o sea, con personas cercanas a mí. Es decir, mi mamá tuvo una experiencia en la cual ella estaba orando a las 3 de la madrugada porque es una hora efectiva para orar. Dios se mueve de una manera en especial. Mi madre estaba orando y ahí Dios les reveló de algo que estaba aconteciendo o que iba a acontecer en nuestra familia. Y a través de eso, o sea, a través de esa oración que Dios le contestó, mi madre pudo hacer algo para poder intervenir en eso que quería atacarnos a nosotros. Y que también en ese proceso de oración Dios nos revela los ataques del enemigo. Dios nos revela cómo se está moviendo el mundo espiritual a nuestro alrededor y qué debemos de hacer para contrarrestar a lo que viene para nosotros. O sea, que la experiencia que tú has tenido es que mientras tú oras, Dios te Exacto. hace saber Dios me hace lo saber. que te puede venir, Así los es. planes del enemigo y cosas así. Perfecto. Ahora, ya que tú mencionas eso de pelea y cosas así, ¿existen niveles de oración? Existen niveles de oración, Amén. efectivamente. Explícame ese chique, me interesa. Háblame de los niveles de oración que tú conoces. En mi perspectiva, en mi opinión, mi Claro, conocimiento, por supuesto. existen diferentes niveles de oración. Por ejemplo, la oración que es, como quien dice, la gente puede considerar que es la básica, o sea, donde tú le pides a Dios cosas que quiere que haga en tu familia, donde tú le pides cosas que quieres para ti en lo personal o pidiendo por otra persona que se encuentran enfermos. Bien, hay otro nivel de oración que podría decirse que es el intermedio, que es cuando ya tú estás en nivel espiritual, o sea, cuando ya, por ejemplo, se está moviendo la atmósfera en un sentido como que el enemigo te quiere hacer algo y tú tienes que contrarrestar a lo que el enemigo te está haciendo en ese momento. Y también cuando hay liberación espiritual, esa viene siendo el tercer nivel en mi conocimiento. Cuando ya cuando ya hay manifestaciones demoníacas y cosas así, pero no vamos a meter muy profundo, varón, porque después... Métete profundo. Hay me gusta la profundidad, Hay porque, problema. o sea, precisamente lo que estamos tratando es a la luz de la palabra, muchas personas que se hacen interrogantes acerca de la oración, como todas las preguntas que hemos estado haciendo de si Dios escucha mi oración, por qué yo pido a Dios y Dios no me responde. He conocido personas que dicen, tengo mucho tiempo orando por X petición, yo oro, yo ayuno, yo hago lo que sea y Dios no me responde, Dios no me da eso que yo le estoy pidiendo. Y pudiera decir que esas personas me han dicho que no es incluso para su deleite, sino para también hacer cosas que tienen que ver con Dios. Así que métase profundo porque esa es la idea. Vamos a tratar pues todas estas inquietudes para así darle entendimiento a quienes nos están escuchando.
Y como usted es una persona que es entendida de la palabra, me doy cuenta de que sí. Así que métase profundo, que yo me Vamos a meto dar a con la usted hermana también, Claudia cualquier que cosa. recie ahí. Ay, Comienza usted, Guiada. hermana Claudia. Adelante. gloria a Jesús. Sí hay niveles de oración. Como decía mi hermana, el básico, el que todo el mundo conoce, que es cuando uno viene a los pies de Cristo, Así es. orar por la casa, por los hermanos y etcétera. Ahí viene entonces el otro nivel, que es el de intercesión, que es interceder cuando Dios viene y te da visiones, te pone en sueños personas. A mí en lo personal, el Señor me tiene orando por una persona que está luchando con una eutanasia para que amén, se la prueben. Yo no Sí. la conozco a ella, pero cuando el Señor me la mostró y me puso a orar por ella en mi corazón, yo cada vez que puedo, la mayoría de veces puedo orar por ella, le pido al Señor que tenga misericordia, que ella pueda sentirse amada, que Él pueda enviarle a alguien que haga que ella conozca a Jesús. Amén. ¿Ves? El nivel de intercesión es muy amplio. O sea, hay una oración intercesora. O sea, hay una Amén. oración, o sea, tú dices Sí. que, lo que usted dice, la básica, es una oración que se refiere a peticiones. Ya la segunda que tú mencionas es una oración ya de intercesión. O sea, es otro nivel de oración. ¿Qué otro nivel tú puedes darnos a entender? Viene entonces el próximo nivel, que es el de guerra espiritual. Al que decía la hermana aquí. El de que ya es cuando tú te estás enfrentando a manifestaciones demoníacas que se presentan en un momento y tú tienes que estar activo para pelear contra eso. Así Cosas es. que vienen y se levantan en la madrugada. El enemigo no tiene hora, mi hermano. Así es. Y mis hermanos, para haber una manifestación demoníaca, no tiene que haber hora. Totalmente de acuerdo contigo. Porque yo en una oportunidad tuve una manifestación demoníaca en mi casa y eran las 8 de la noche. Exacto. O sea, Y que no hay que esperar. no hay que esperar a que sea la madrugada. O sea, que mis hermanos, yo les exhorto que ese miedo que ustedes tienen de orar en la madrugada, vamos a echarlo a un lado, vamos a pedirle al Señor, porque la palabra dice que el Señor echa fuera el perfecto amor, echa fuera el todo temor. temor. Así es. Yo le pedía eso mucho a Dios en mis inicios, porque yo misma al principio no me gustaba levantarme a la de madrugada, porque eso fue lo que me vendieron. No, en la madrugada salen los demonios y tú vas a tener una lucha inmensa. Ahora, yo pregunto, mira, eso que tú dices, yo me hago la pregunta, ¿y los demonios duermen? Porque nada más salen de noche, o sea. Sí, porque mucha gente dice que a partir de las 12 que se abren las puertas del infierno, o sea, que los demonios entonces en el día que se duermen. Realmente hay unos cambios de mando que ellos tienen, porque el mundo de las tinieblas Bastante amplio. es amplio y es organizado, aunque muchos hermanos no lo crean. Ellos tienen sus horarios, así como el mundo espiritual es organizado. Mis hermanos, para ellos atacar, orquestar ataques, accidentes, ellos tienen sus personas para eso, como yo digo. O sea, sus otros espíritus. A las 12 de la noche, ellos tienen su cambio. A las 3 de la mañana, o sea, relevo. ellos tienen su relevo. Vengan ustedes. Y así sucesivamente. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que mantenernos conectados en el espíritu y orar sin cesar. Exacto, todo el tiempo. Y es que en el mundo espiritual también hay rango. Por eso es que se nota la diferencia. Le explico. Sí. Por eso es que usted ve que antes de las 12 de la noche, de la madrugada, se podría decir, los demonios se mueven, pero un poco más como cabizbajos, ¿verdad? Y cuando llegan las 12 de la madrugada en adelante, usted siente una atmósfera pesada, intensa, una atmósfera que, o sea, que tú no puedes estar tranquilo, tú te sientes incómodo, inquieto, sientes que algo te está persiguiendo, mirando. Por eso es porque hay rangos en el mundo espiritual. Por eso, cuando pasan las 12 de la madrugada, se hacen como, ellos prácticamente dejan, o sea, a los demonios de alto rango, de alto nivel, que operan exactamente, que ministren a esa hora, que hagan cosas a esa hora, porque esa hora es una hora pesada. Y por eso que hay muchas mujeres muy usadas por Dios y mujeres a nivel espiritual que se meten con Dios a esa hora, porque hay que romper cadenas a esa hora, hay que ponerse con Dios. Por eso que usted ve, mis hermanos, no sé si alguien ha escuchado sobre esto, pero en lo personal, un testimonio cerca. Hubo una mujer que se paraba siempre a las 3 de la madrugada a orar, siempre a las 3 de la madrugada a orar. Y ella sentía que le estaban como tratando de echar brujerías a su casa. Sí. Y ella no pudieron, porque ella siempre se paraba a orar. Y es que Dios tiene más poder
Dios es más poderoso. Claro que sí. Dios es omnipotente. Por eso, en su casa nunca pudo llegar ninguna manifestación demoníaca, ni ninguna brujería, porque todo fue echado fuera, porque ella era una mujer de oración que se paraba a orar a esas horas. Excelente. Entonces, te quedaste en un tercer nivel de oración, que es el de guerra, el del mundo espiritual. ¿Conoces otra más? Ya hay un nivel que es de intimidad, que es tú con el Padre, es donde tú puedes ir a adorar al Señor, intimar con tu Padre como padre e hijo. Hay un nivel de oración donde incluye adoración. No es nada más pedir, 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 es ir a exaltar la grandeza de papá, que tú sacas ese tiempo para tú agradecerle al Señor por lo que creó, por cómo te creó, por lo que te da, por lo que te quita. Y así O sea, viene siendo sucesivamente. como una oración de intimidad Es con una Dios. oración completamente de intimidad que debemos de conocerla. ¿Por qué razón te lo digo? Porque estamos acostumbrados a orar a la carrera. Señor, estoy aquí, tengo problemas, mira, resuélveme. Trabalengua. Ahí a lo correcamino. Pero el Señor, así como tú vas y oras y pides, tú también tienes que esperar la respuesta. Que ahí Eso es sí. donde Dios tiene que ayudarnos, ayudar al pueblo, a tener paciencia, a saber prestar su oído para escuchar su voz. Porque la palabra dice que el que temprano me busca, temprano me encuentra. No es nada más buscar un momentito para orar. Hay que tener una comunión constante para estar con el Padre. Interesante. Mira, eso que tú hablas de comunión me llama mucho la atención porque hay muchas personas que entienden que la oración solamente es pedir, Señor, mira, yo necesito, yo quiero, dame, súpleme. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esas personas que solamente piden de esta manera? ¿Qué ustedes sugieren para aquellos que nos están viendo? Cuando una persona pide de esta manera, pasan dos cosas. O se desespera Ujú. o se desanima. Las dos D, como yo digo, le podría pasar. ¿Por qué razón? Me desespero porque no tengo en el tiempo que yo quiero ver lo que Dios tiene para mí o lo que yo quiero que Él me dé. Ahí entra entonces esta fase. Luego viene y entra la desesperación. Mi reloj, tenemos que entender, mis amados hermanos, que el reloj de Dios no es nuestro reloj. El kairos de Dios no es nuestro tiempo. Para el Señor un día es como un año y un año es como un día. Si yo tengo 10 años orando por una situación, por ponerlo como largo y así decirlo, para el Señor son 10 días. Por Cuidado eso, si menos. por eso es que usted ve que hay muchos cristianos que se descarrían y es porque no saben esperar en Dios. Porque quieren la cosa cuando entienden y creen que es así. Porque le voy a contar un testimonio mío propio. Yo tenía unos planes con mi familia, tenía un desespero por irme a vivir a otro lugar y yo sentía que sí, yo estaba preparada, yo estaba lista. Y con el tiempo me di de cuenta que no es así, que era el enemigo poniendo las cosas di que supuestamente en su lugar para que yo me sintiera preparada y fracase, porque no era el momento de Dios. Y sin embargo, aún así, Dios no me va a dejar salir de aquí, porque Dios me necesita aquí. Y porque las cosas no se hacen cuando yo quiero o cuando el enemigo cree que es así, sino cuando Dios entiende de qué se debe de hacer. Porque Dios tiene control de mí. Cuando yo me convierto, ya Dios está en mí. O sea, Dios es que decide por mí. Yo no decido por Dios. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que la falta de oración es pecado? ¿Esté mal? Realmente no me voy a poner en esa situación. No le voy a decir si está bien o está mal. Usted si entiende que está bien, ok. Pero sí le voy a decir y le voy a aclarar que si usted no ora, se va a descarriar. ¿Por qué? A Porque ver, ¿por tiene qué? que tener una intimidad con Dios. Si yo no estoy en la intimidad con Dios, si yo no leo la palabra de Dios, simplemente lo malo va a abarcar más tiempo de mí. O sea, yo tengo que tratar de ocupar todo mi tiempo en cosas de Dios, cosas que me sean
favorables para mi vida espiritual. O sea, yo no puedo ocupar todo el tiempo en un ejemplo estudio, que trabajo. Por eso hay veces que hay pastores que Dios lo pone a tiempo completo, porque no están preparados para trabajar, porque Dios sabe que si le da un trabajo se van a descarriar. ¿Te entendió? Entonces, por eso Dios lo pone a tiempo completo. Y hay gente que dice, no, porque mire, ese pastor está viviendo de la ofrenda de nosotros. Es que no es así, varón. Es que usted no puede hablar sin saber, no puede juzgar a la persona sin saber por qué está en esa situación. Interesante. ¿Y usted, hermana Claudia, la falta de oración es pecado? ¿Está mal? Está mal por el simple hecho de que no todos, ¿verdad?, entendemos y absorbemos las cosas como debemos de hacerlas, porque cada quien tiene un nivel, ¿verdad?, de intimidad con Dios. Pero el dejar de orar te va alejando lentamente de la presencia de Dios. Mientras debo de estar más cerca, donde es que yo voy a nutrirme con el Espíritu Santo, que es mi guía. Dice la palabra que Él intercede por nosotros con quejidos indecibles. Gemidos indecibles, Y sí. que nosotros, lo que no sabemos pedir, como no sabemos pedir como conviene, Él pide por nosotros. Romano 8:26, así es. Amén. Entonces, si yo me alejo de la oración, si yo me alejo de la fuente, me voy a secar. Me voy a ir secando lentamente. Por eso tengo que estar cerca del Espíritu Santo y de la palabra. Y la oración, que es un complemento. Dios me puede hablar por acá, yo puedo estar pidiendo algo. Y mediante la lectura de la palabra, Dios me puede responder. Amén. Dios puede enviar a alguien a darme algo, sin esa persona saberlo por lo que yo estoy orando. Y esa persona viene con una palabra de parte de Dios y Dios me puede estar enviando la respuesta. Amén, ahí mismo. Entonces tenemos que saber que estar lejos de Dios no va a restar más que sumar. De hecho, eso Jesús precisamente lo dice en Mateo 26:1. O sea, cuando está con sus discípulos, le dice, o sea, velen y oren para que no entren en tentación. O sea, la falta de oración hace que uno sea más vulnerable a los ataques del diablo, que como ustedes dicen. O sea, que una cristiana o cualquier persona que no ora, quiere decir que se expone, ¿verdad que sí?, a las artimañas del maligno. Muy interesante, muy interesante. Entonces, ya para culminar brevemente, ¿qué tú le sugieres a las personas que nos están escuchando acerca de su vida de oración? Yo le aconsejo, les sugiero que se pongan con Dios, que oren, que se pongan dispuestos a lo que Dios quiere para con ellos, que no quieran las cosas en su momento, sino que cuando Dios entienda que es el momento. ¿Cómo usted se da cuenta? Preguntándole a Dios, porque recuerde que la oración es una comunicación con Dios. Cuando usted esté orando, no, o sea, usted puede hablar, pero tiene que darle pausa a que Dios le responda, porque recuerde que es una conversación con el Padre. Le sugiero que lea la palabra de Dios, que busque libros que vayan acorde a su vida espiritual y que lo ayude a fortalecerse en el espíritu. Amén. Y usted, Amén, hermana gloria a Claudia. Jesús. Es como dice la hermana, y una parte que me mostró, me enseñó mi amada pastora. Ella me decía, me dijo, claro está, porque la conversación fue pasada, que muchas veces nosotros nos frustramos en cuanto a la oración, porque queremos durar 4, 5, 6, 7 horas, 8 horas orando, ¿no? Cuando ya viene y se da una situación de desánimo espiritual, porque se da, de que ya la persona no puede orar como oraba antes, ahí viene un saboteo mental por donde el enemigo entra. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, con esto. Si tú orabas 1 hora y por situaciones que se te presentaron de trabajo familiar o por la índole que sea, a un hábito de oración. 5, 10, 15 minutos diarios. A partir de los 17 días, dicen los que saben que se convierte en un hábito esta práctica. Los hábitos se forman a partir de 17 días consecutivos. Así es. Amén. Entonces vamos a poner esto en práctica.
no puedo orar 1 hora. Señor, vamos aquí, quiero conversar contigo estos 15, estos 20 minutos que tengo para dedicártelo a ti, Padre. Y tú verás que a partir de los 17 días, yo lo hice porque yo me iba a frustrar en un momento de mi vida, porque no somos ángeles, mis hermanos. Todos pasamos por situaciones. Y yo entonces fui y hice la pregunta y yo obtuve la respuesta. También se me enseñó un ejercicio, pero quizás eso sea para otra ocasión, donde vamos a hablar sobre esos saboteos mentales en cuanto a la oración. Es un tema muy profundo realmente, hay que detallarlo bastante. Ese hay que detallarlo, porque Satanás viene. Entonces, si en ese momento que tú tienes para Dios, tú piensas hasta en la pizza que tú no pagaste en el 2015. Sí, Amén. Pero sí, mi recomendación es la constancia. Pedirle a Dios que te ayude porque Él es nuestra fuerza, que Él nos llene y que el Señor nos guíe, que el Espíritu Santo esté ahí, que es quien nos va a fortalecer, porque por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, mis amados. Y que si usted siente que necesita algún apoyo, puede refugiarse en sus pastores. Recuerden que sus pastores son su guía espiritual. Su pastor es su madre espiritual y su pastor es su padre espiritual. Yo soy una persona que me considero muy entregada a Dios, pero cuando necesito apoyo me refugio en mi pastora. Un beso y un abrazo para mi pastora Raiza de la Rosa de Suero y mi pastor Edward Suero. De igual forma son mis pastores, porque tenía que hablar por las dos. Mi pastora Raiza de la Rosa, un abrazo inmenso, sabe que se le ama, y mi pastor Edward de la Rosa. Pero sí, mi amado hermano, tenemos que refugiarnos más en estos tiempos que estamos viviendo, cada día más en la oración. Amén, amén. Entonces, para culminar, le dejo con este verso que dice la Escritura. Está en Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Amén. Gloria a Dios. Realmente la oración es sumamente fundamental, es muy importante. La falta de oración realmente nos conlleva a muchos problemas, a mucho descuido, porque la misma palabra cita de que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Y precisamente cuando uno deja de orar, uno no está pendiente a dichas maquinaciones. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Pues Claudia, la hermana acá también. Amén. Dios Amén. le bendiga bastante. Muchísimas Amén. gracias por sus explicaciones. Realmente considero que fue muy interesante, de una manera que se pudo entender. Amén. Creo La que gloria cualquier sea de persona Dios. pudo incluso percibir, hasta una persona que no conoce al Señor. Así que muchísimas gracias por estar aquí, a los que nos ven por los diferentes medios, redes sociales. Le decimos que esto es Avanzada Cristiana, un programa al cual nos basamos a la luz de la palabra, no solamente a hablar, sino a explicar, detallar y responder preguntas que muchas veces nos hacemos. Así que muchísimas gracias y Dios le bendiga a ustedes. Amén. Dios le bendiga a todos.